Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al Centro de Fe de Tultitlán. Este es un enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y este enlace es de la predicación de este bonito domingo, 28 de noviembre del 2021. Les recuerdo que este enlace es para ti y todo el público y los que necesitan ayuda en su vida. Y el propósito es de ayudarle por estudios y consejos bíblicos de salir un poco de nuestra mala manera de vivir y recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Aparte, nos puedes estar visitando en la página Semillas de Fe, un grito de ayuda, donde hay sorpresas de predicaciones que les pueden ayudar en su caminar y sobre todo para edificar su espíritu y muchísimas otras bendiciones más. Nos puedes ver, oír y seguir en el enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y suscríbanse por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes referente a un bonito tema que habla Santiago, en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17, que yo le tomé la relación que hay que creer en Dios y no ignorarlo, porque Él tiene el control de todo. ¿Qué es lo que me enseña esto? Que todo va a ser que sea la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios sea cumplida. Y este es un llamamiento verdaderamente a todo aquel que puede considerarse que su conducta no ha sido correcta y ha sido mala. Ya te quiero hacer una pregunta. ¿Ya te has examinado a ti mismo? Y una de las cosas que debemos aprender es que no debemos de criticar a los demás, sino ver quiénes somos verdaderamente. ¿Qué de los hombres y mujeres que no tienen a Dios y son astutos o astutas para dejar fuera de sus planes a Dios? ¿Qué vano es buscar algo bueno sin la bendición ni la dirección de Dios? Porque casi la mayoría de toda la gente lo que hace es gloriarse, y no debemos de gloriarnos en ningún momento, porque no sabéis qué viene por delante. En el versículo 13 me dicen: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos allá un año y haremos negocios ahí y ganaremos dinero. Hoy debes de oír esto. Fíjate cómo hablas. Tú no puedes determinar el hoy o mañana, o que iremos a tal lugar o a otro lugar o a una ciudad. Y dice, y vamos a estar pasando cierto tiempo, un mes, 2 meses, una semana o un año, y vamos a hacer negocios. Y de esa manera vamos a tener dinero y ganancias. Si es correcto, mientras que nosotros aprendamos a ponerle todo en las manos de Dios. Porque ¿cómo sabemos nosotros qué será de nuestra vida el día de mañana? Dice la palabra del Señor en el versículo 14 que nuestra vida es como la neblina del amanecer, que aparece un rato y luego se esfuma. Sin embargo, no sabes cómo será nuestra vida el día de mañana o cómo vamos a amanecer. Nadie puede predestinar qué puede suceder en un momento o otro, más el día de mañana. Si dice la palabra, es una realidad que somos como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso debemos aprender a decir y hablar, sobre todo con los demás, si el Señor quiere. Y qué hermosa palabra nos entrega el libro de Santiago, ¿verdad? Porque dice, si el Señor quiere, vamos a vivir. Y al vivir en su dirección podemos hacer esto o aquello. Si realmente tú quieres hacer y tienes un plan, siempre debes de aprender a dejárselo en las manos de Dios. No de decir nada más
por orgulloso, ¿verdad? Voy a hacer y hacer y hacer, y son tus planes nada más, y eso lo que te va a hacer es lo contrario. ¿Por qué? Porque están haciendo alarde a sus propios planes, y esto se hace semejante a la jactancia, que es maligna. En otras palabras, a veces nos jactamos en vuestra propia arrogancia, y toda jactancia es mala. Dice la palabra del Señor el 17, recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no se hace también. Debemos de aprender qué es lo que tenemos que hablar, cómo lo tenemos que hablar, porque todo lo tiene el control Dios. Aquel pues que sabe hacer lo bueno, dice la palabra, y no lo hace, le es pecado. Y si tú estás diciendo una cosa y a veces hasta lo prometes y no lo cumples, ¿en qué estás cayendo? En pecado. Y aquí en el libro de Santiago, amonesta a todos que depositan su fe en ellos mismos, sin considerar a Dios, sus planes y su voluntad para nuestras vidas. Pero quiero hacerte una pregunta: ¿quién te dio a ti la vida? ¿Por qué estás vivo ahorita? Esta palabra nos exhorta a que no compartamos como los que no creemos en Dios y viven ignorando que Él está en control de todo. Dios tiene el control de todo y sobre todo nuestra vida y todo lo creado por Él. Un ejemplo: ¿cuántas personas amadas hemos perdido en este año o en el tiempo de la pandemia? ¿Cuántas personas no han perdido sus trabajos y ya a veces hasta las mismas compañías ya no existen? ¿Cuántas veces te has traspuesto a decir me voy a ir de vacaciones y tus vacaciones han sido frustradas? ¿Cuántos planes has tenido en los cuales no se han cumplido ni los has completado? A mí me hizo reflexionar esto en esta pandemia, que no tenemos el control de lo que va a pasar hoy, mañana, en una semana o en un mes, menos de nuestra propia vida. ¿Y sabes por qué? Porque no tenemos a Dios. El único que sabe todas las cosas es Dios. Y por eso debemos de estar meditando que no debemos nosotros estar cayendo en pecado por omisión. Pecar es no hacer lo que no es bueno. Cuando tú tienes que hacer algo, tú tienes que poner eso en las manos de Dios. Y si Dios ya te dijo lo que tenías que hacer y no lo haces, si Dios ya te lo mostró y no lo haces, eso es pecado. En el libro de Lucas capítulo 12 versículo 47 me enseña que un siervo que ahora sí, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. ¿Y sabes qué dice más adelante? Que ese siervo recibirá muchos azotes. Por eso debemos ser conscientes y pedir perdón por las veces que no hemos hecho lo que debemos de hacer. Si viésemos esta carta o esta epístola, nos llama la atención y nos enseña lo absurdo de querer controlar todas las cosas por nosotros mismos. Pero el único que tiene el control de todas las cosas es nuestro Dios. Y nos muestra en la carta de Santiago lo que debemos de hacer. Como cristianos estamos llamados a hacer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queramos. Y cuando nosotros se lo ponemos en las manos de Dios, Él lo considera y Él te va a abrir las puertas para que tus planes y todas las cosas que tú tengas por delante salgan con éxito. Por eso Cristo nos llama a poner nuestras vidas en las manos de Dios. Y a veces creemos que tenemos el control de ella, pero ¿sabes qué? No. Nunca podremos tener el control de las cosas fuera de Dios.
Por eso que nuestros planes muchas veces se ven frustrados, así que debemos poner todo en las manos de Dios y debemos de hacerlo sin reserva alguna, porque todo depende de su voluntad. Y si su voluntad está sobre nosotros, gloria a Dios. Cuando empezamos a ver el versículo 13 que dice vamos ahora, ahí se ve la arrogancia. Dice vamos ahora, se está diciendo lo que está diciendo: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. En otras palabras, presten atención cómo nosotros hablamos. No podemos nosotros decidir si vamos o no vamos a un lugar, si es el día de hoy o en este momento, ¿verdad? Si no se lo ponemos en las manos de Dios. Cuando dice vamos ahora, es una frase de llamar la atención, con el propósito implícito de desaprobar lo que sigue a continuación. Realmente estamos viendo que no hay una lealtad delante de Dios. No hay una lealtad, sino una lealtad dividida. Sobre todo cuando es en la iglesia, los mismos miembros dividen la iglesia. Y son aquellas personas que siempre son de doble ánimo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y de esa manera esa persona no posee la sabiduría celestial. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está la cortesía de nuestro Dios. Ahí está la cortesía, ¿verdad? Debemos nosotros, ¿verdad?, en cierta manera, quitar toda parcialidad. Y esta carta que estamos leyendo, del Santiago, capítulo 4, 3 al 17, habla sobre esa amonestación contra la parcialidad y la fe sin obras, que es muerta. Dice la palabra: ¿por qué antes de juzgarnos a nosotros mismos juzgamos a los otros? ¿Por qué murmuramos los unos a los otros? ¿Por qué murmura del hermano, de la esposa o de X, ¿verdad? Si nosotros, el que murmura de la ley y juzga a la ley, ¿verdad?, dice, no lo puedes hacer porque tú no eres hacedor de la ley, sino te estás formando como si fueras un juez. Y dice que solamente el dador de la ley, que es Dios, Él es el único que puede salvar, el que puede darte la victoria. ¿Quién eres tú para que tú puedas juzgar a otra persona, y menos a Dios? ¿Y qué es lo que sucede? Es porque no hay esa pureza en el corazón. No hay esa pureza de corazón ante Dios. Pero dice que la sabiduría es de lo alto y es primeramente pura y después pacífica y amable. Y el libro de Santiago dirige aquí también a la iglesia que no tienen en cuenta a Dios en sus actividades diarias, porque dice: decís, ya sea con palabras o con sus pensamientos, hoy. Muchos hacemos planes para nuestro futuro y a veces lo hacemos como si no existiera Dios. Y además hacemos preparativos como si nuestro futuro dependiera de nuestras propias manos, y estamos equivocados. Porque dice el libro de Proverbios 27:1: no te debes de jactar del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese mismo día. Por eso debemos de pensar. Debemos de pensar y fijarnos qué planes debemos de hacer. Y sobre todo, hacer planes similares para el tiempo que estamos viviendo. Como decía, estaremos un año allá, dice, y vamos a traficar. Realmente
este apóstol Santiago no condena que se hagan planes exactos para poder desarrollar empresas comerciales o negocios o lo que tú quieras hacer, sino refleja la situación del que no tiene en cuenta los propósitos divinos para cada uno. Cuando uno dice ganaremos, ¿qué puedes ganar fuera de Dios? Cuando dice ganaremos, dice la palabra aquí que es de un punto de vista terrenal, que nada más están promoviendo en su mente y en su corazón las ventajas materiales a expensas del Espíritu de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Por eso debemos de entender que la prosperidad material no es un pecado, no. Al contrario, Dios quiere bendecirnos en gran manera, pero si no toma el lugar, el propósito que debe de ser primordial para cada cristiano, el cumplimiento de la voluntad de Dios, no hay nada. Ahí fíjense, hay una parábola aquí referente al rico y al insensato. Pero ¿qué es ser una persona rica? En su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Si vamos claramente viendo el caso del rico y del insensato, se lo voy a comentar rápidamente por el tiempo. Dice la palabra: mirad y guardaos de toda avaricia primeramente, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que uno posee. Y también les dijo en esta parábola: la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y al pensarlo dentro de sí, dice: ahora yo qué voy a hacer, porque no tengo a dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Tengo ahí unos graneros, están muy pequeños, los derribaré y los edificaré más grandes, estos graneros, los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y en eso dice a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ahí en ese momento Dios le habló y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has tú proveído y haz lo que tienes, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro. Y eso no es ser rico para con Dios. Cuando uno está en las riquezas de Dios, Él las multiplica, Él las guarda, Él pelea por ellas. Cuando uno sabe qué será de su vida el día de mañana, dice aquí claramente que la vida de cada uno de nosotros es como la neblina del amanecer, que aparece un rato y luego se esfuma. Y cuando dice: cuando no sabéis lo que será mañana, ¿cuándo? ¿Puesto qué? ¿En vista de qué? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de nuestra vida? Realmente, cuando habla de neblina, habla sobre un aliento, también habla sobre un vapor. La existencia del ser humano de este mundo es, en el mejor de los casos, incierta y de corta duración. ¿Por qué? Porque todo lo tiene en manos de Dios, y depende de nosotros que Él nos pueda alargar nuestra vida. No porque yo quiero, no. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Pero, ¿qué es ser rico? Si es una persona humilde, dice aquí
el libro de Santiago capítulo 1 versículos 10 y 11, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se va a secar, su flor se va a caer y parece su hermosura va a ser apariencia, así también se va a marchitar el rico en todas sus empresas. Será una cosa tremenda. Y todo eso puede ser en poco tiempo. Porque nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, ¿verdad? Y qué brevedad de vida te vamos a tener. Y nuestra vida no va a ser de un día a otro la misma. Porque dice la palabra que conforme al tiempo se desvanece. La vida humana comienza a desaparecer tanto pronto como aparece. Y la vida como la neblina se disipa súbitamente. Por eso debemos de entender esta palabra que dice, si el Señor quiere. Si el Señor quiere, adelante, porque vas a ser una persona de éxito. Y de esa manera viviremos y haremos esto y aquello y lo haremos con éxito. ¿Pero con quién? Con Dios. Con el Señor. Lo que debíamos decir es siempre, si el Señor quiere. Y si el Señor quiere, vamos a vivir. Y vamos a ser fortalecidos para hacer esto y aquello. Aquí, Santiago tampoco se refiere que el mismo cristiano siempre debe de pronunciar estas palabras, sino que el mismo espíritu de sumisión que está en el Señor se debe de reflejar en la manera de cómo se guía, cómo entrega cada plan que Él quiere hacer a Dios. Un ejemplo, si vemos en lo del rico y el insensato, en el primer caso empezamos a ver que el rico no tiene en cuenta la voluntad de Dios para su futuro. Pues prefiere mejor las ganancias materiales, prefiere mejor el vivir en ese momento a todo dar, pero en su término va a ser derrotado y destruido. Pero no es por parte de Dios, sino por sí mismo. Pero el insensato, el que comprende la incertidumbre de la vida, él es el que se esfuerza para que predomine en su vida el afán de servir a Dios. Por eso no podemos decir que nosotros somos tentados por parte de Dios. No digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta persona, la segunda persona que está hablando de insensato, sabe que Dios tiene un plan especial para ella. Esta persona sabe que Dios tiene un plan especial para ella y que solo hallará la verdadera satisfacción si lo obedece. Qué importante es la obediencia a Dios. Si lo vemos consecuentemente, es un principio que si nosotros formamos unos planes y los trazamos para nuestra vida, cuando se los entregamos al Señor, no serán alterados. Pero los planes mejor trazados para la vida serán alterados para que pueda cumplirse la cabalidad del plan de Dios, que continúa siendo el mejor. Depende de ti. ¿Qué es lo que tú quieres escoger? Un cristiano auténtico acepta esto que te estoy diciendo con gozo, ya que tiene la seguridad de que Dios dirige su vida. Fíjate que hay una relación entre Pablo en su vida. Pablo vivía cada día con la convicción de que su vida estaba en las manos de Dios. Por eso podía él decir que todos sus planes estaban sometidos a la voluntad del Señor. Fíjate que
en la fiesta de Jerusalén, él dijo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. Y aquí viene la primera palabra que dijo Pablo: si Dios quiere. Si Dios quiere. No es que hago lo que quiero, no. Y después de ahí, Pablo zarpó a Éfeso. Y les dijo también: no se preocupen, yo iré pronto a vosotros. Y vuelve a repetir: si el Señor quiere. Si el Señor quiere. Porque yo conozco las palabras y el poder, dice el Señor, de los que andan envanecidos. Y Pablo era una persona así, que cuando fue tocada por Jesucristo cambió su vida 180 grados. Y fue transformado y confió en el Señor. Dice la palabra también que viviremos. Y es una realidad cuando dijo Pablo, porque en Él vivimos y por medio de Él nos movemos y por medio de Él somos. ¿Por qué? Porque somos linaje suyo. Cuando los hombres se someten a la voluntad de Dios, deben de recordar que los caminos de Dios con frecuencia no concuerdan con la de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, y tú debes de aprender a resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Y el Señor mismo dice: ¿sabes qué, hijo mío o hija mía? Tus pensamientos no son mis pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos y vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos al Dios que todo lo sabe. Y por esa razón, verdaderamente nos enseña el libro de Santiago cómo debe ser un fiel cristiano, un cristiano fiel, que hace frente a cada día con su confianza puesta en la conducción divina en todo lo que emplea o emprenda, ya sea esto o aquello, en las manos de Dios. Ya debemos de dejarnos de jactar en nuestras propias soberbias, porque jactarnos en vuestras soberbias significa jactancia, que significa malo. En otras palabras, está haciendo alarde de sus propios planes y se está haciendo semejante a la jactancia, que es maligna. No debes de jactarte, de gloriarte, de ufanarse. Hay mucha gente jactanciosa en todos lados, como en la iglesia, como en todos lados. Pero estas personas están lejos de comprender la seriedad de su condición, porque ellos siguen y continúan haciendo sus planos confiadamente para su futuro por sí mismos. En vez de humillarse delante de Dios, exhiben su suficiencia propia. ¿Pero qué? ¿Quién es el creador de todo? Dios es el creador tuyo, mío. Dios es el que te está poniendo en los planes para que tú, al hacerlos conforme a obediencia y voluntad, seas una persona de éxito. Pero debemos de quitar toda soberbia. Debemos de quitar toda pretensión, toda alarde.
Y todo eso se conforma como una fanfarronería que tiene siempre las personas. Es una, podríamos decir, una tacita referencia a la confianza presuntuosa en la propia inteligencia, habilidad y fortaleza del mismo hombre. Santiago habla de la iglesia tremendamente. A veces los feligreses confiaban en sí mismos y actuaban como si el futuro hubiera estado en sus manos y como si su éxito dependiera de su propia capacidad. Es decir, toda esta clase de jactancia que vanidosamente enlaza la capacidad humana. Realmente no se glorían de Dios y debemos de gloriarnos en lo que hace Dios, porque lo que hace Dios no es malo. Pablo mismo decía y puso un ejemplo: yo me glorío en la cruz de Cristo. Porque dijo de estas palabras: pero lejos de mi gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona? ¿De quien me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Recuerden que es pecado saber lo que se debe de hacer y luego no hacerlo. Santiago se refiere al tema de los versículos anteriores, es decir, a la preparación de los planes para el futuro. Debemos tener ese planteamiento, esa preparación de planes para el futuro, pero antes de que tú trates de iniciar cualquiera, pónselo en las manos de Dios, para que Él te dé el camino, la dirección y sobre todo te dé el éxito. Realmente podríamos ver que no hay una verdad religiosa que se enseñe tanto en las escrituras como en la incertidumbre de la vida y la tragedia de una existencia no entregada a Dios. Pero sin embargo, pocas veces son tan descuidadas generalmente como esta. Si sabéis estas cosas, dice, y haces conforme verdaderamente Dios quiere que le hagas, vas a ser una persona bienaventurada. Una persona bienaventurada va a ser una cosa buena. Es la diferencia del contraste de lo malo y lo bueno. Y aquí entra que un día de estos vamos a hablar sobre la parábola de los talentos que ilustra este principio general. Por eso no debemos de ser oidores, sino también hacedores. Pero no de las cosas vanas, sino de las cosas buenas que Dios está poniéndote en este momento en tu vida. Ya dejemos de estar cultivando una fe falsa. Esa fe falsa que confía únicamente en el conocimiento de uno mismo y demuestra su falsedad cuando se aparta de los hechos que la fe sincera produce con gozo. Si tú quieres ser bienaventurado, si quieres ser gozoso, haz conforme a la palabra de Dios. Ya no reproches, ¿verdad?, las palabras de Dios. Ya no reproches a aquellas personas como nosotros que estamos predicando en ese momento, porque se consideran que cuando más aumenta su conocimiento, mayor es su obligación personal. Pero ese es pecado. Si viésemos verdaderamente hablando del pecado, es un argumento de que uno no ha hecho lo bueno, ha hecho el mal. Y mucha gente está haciendo el mal y se excusa sin valor en el día del juicio. Y todos vamos a estar en el día del juicio delante del Señor.
Y es donde habla la palabra del Señor: ya no seas una persona negligente. Dice la palabra de Dios en Mateo 25:27: por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, lo justo, con los intereses. Esta situación aumenta la dificultad a la que hace frente aquella persona que es de doble ánimo. Aquella persona también que es religiosa en apariencia. Aquella persona que dice: sí tengo fe, pero es una fe muerta, es una fe terrenal. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, es necesario que se la pida a Dios, el cual Él la da abundantemente, y dice su palabra, lo hace sin reproche, y se le será dada. Y si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, dice que la religión de tal es vana. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Mas, ¿quieres saber? Un hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica, a lo que uno se está encaminando. Todas esas características de los miembros imperfectos de las iglesias son el resultado de una entrega incompleta al cumplimiento pleno de los mandamientos de Dios. Porque nada más están vacilando entre lo que saben y que deben de hacer y lo que personalmente desean hacer. ¿Y cuál es el resultado? Su resultado es que nunca se van a llegar a someter sin reservas a la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Termino con esto. Mi conclusión es esta: siempre tenemos que depender de la voluntad de Dios. Nuestros tiempos no están en nuestras manos, sino a disposición de Dios. Nuestra cabeza puede estar llena de preocupaciones, llena de pensamientos por nosotros mismos y por nuestras familias o nuestras amistades, pero la providencia de nuestro Dios a menudo, ¿verdad? Los pensamientos del hombre confunden nuestros planes. Todo lo que pensemos y todo lo que hagamos debe de depender con sumisión a Dios. Ya dejemos de ser niños, ya dejemos de ser personas necias, ya dejemos de ser personas dañinas que se estén jactando de cosas mundanas y proyectos futuros. Porque eso, el enemigo, el diablo, está produciendo un gran engaño. ¿Y sabes cuál es tu resultado final? Tu destrucción. Todos los pecados de omisión y de los de comisión serán llevados a juicio, dice la palabra, y será condenado todo aquel que no hace el bien, que sabe que debe hacerlo, y el que lo hace el mal, que sabe que no debe de hacer. Por eso, en este día, un consejo te doy. Nunca uno debe de callar, sino lanzar un grito a Jesús pidiendo ayuda para poder salir lo más pronto y rápido de nuestros problemas. Yo les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Vea la página Semillas de Fe, un grito de ayuda. Ahí hay sorpresas, consejos y predicaciones que le ayudarán a su caminar y para edificar y crecer su espíritu, y muchísimas otras bendiciones más.
Y nos puedes ver, nos puedes oír y seguir por medio de nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo, suscríbete al enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp. Y haznos tu comentario sobre esta prédica. Yo soy el pastor Luis Cosío y que Dios me los bendiga a todos.